Muy buenas a todos y bienvenidos a Error de Record, soy Sergi Castañé y continuando con el especial de Sitges de este año os traigo la review de Little Monsters, la película dirigida por Abe Forsyth, que tiene en su filmografía una película aparte de esta titulada Down Under y que está protagonizada por Lupita Nyong'o, Josh Gad y Alexander England. Un músico fracasado se une a una profesora, a la clase de su sobrino y a una celebridad de un programa infantil para proteger a los más pequeñitos de un repentino brote de muertos vivientes en pleno corazón de Australia. Ay, si esta película me picaba la curiosidad y la verdad es que pensaba que iba a ver a otra comedia de zombies similar a One Cut of the Dead y que efectivamente ha sido más cómica que la película de zombies japonesa, aunque sin tanto carisma como tenía la anterior, y aunque la puntuación de IMDb no hacía presagiar nada bueno, tenemos una película muy festivalera y la verdad es que tenemos que decir que es divertidísima. Lo mejor son sus primeros 15 primeros minutos donde nos sirven, aparte de presentar al personaje principal y por supuesto las circunstancias que le van a llevar a hacer determinadas acciones a lo largo del metraje, aquí ya deja bien claras sus señas de identidad. Y por mucho que salgan niños, la película es mal hablada, con un humor muy negro, es violenta y con bastante sangre y con referencias sexuales. Y supuesto aquí Lupita Nyong'o demuestra que ante todo es una gran actriz, cosa que bueno ya sabíamos, pero también nos demuestra que además es una excelente cantante, porque sí, hay muchos números musicales y aviso que aquí saldremos de la sala cantando temas de Taylor Swift y de los Hanson. ¿Qué se habrá hecho de los Hanson? Buena pregunta. Lo peor es que te la tomes en serio, ya que la película es ante todo una gamberrada made in Australia con una Lupita Nyong'o como única actriz del elenco que sabe realmente actuar y lo hace de 10, pero como película para ser emitida en un festival, como con toda la casquería, la mala leche y humor a raudales, pues la verdad tiene su peso en oro, pero si eres de los que recurres al pirateo, te diría que te pierdes algo muy bueno, ya que esta película creo que debería verse más que en pantalla grande, con un montón de gente a tu alrededor, ya que aquí por ejemplo la editará a contra, no sabemos bien cómo, yo de momento subo ya la review, pero os recomiendo esperaros porque creo que merece la pena verla en compañía y no en la soledad del HD RIP. Así que vamos con las valoraciones. En IMDb ha conseguido un 6,3, en Metacritic ha conseguido un 57 sobre 100 y en Error de Record vamos a ser un poco más generosos, vamos a ponerle un 8 porque es una película divertidísima, muy festivalera y que te puede alegrar la mañana en un día gris, pero que sí que es cierto que si ir a un festival pues puede bajarte muchos enteros, sobre todo si la ves en la soledad del HD RIP, pero aún y así creo que es una película que hay que darle una oportunidad. Recordad que las valoraciones son personales y que si tenéis la vuestra podéis dejarla aquí abajo en la caja de comentarios. Y nada más por hoy, suscribiros y dadle a like, que ayude mucho a subir contenido a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo con mucho más cine.